¿Alguna vez has despertado en medio de la noche con un peso inexplicable en el pecho, sintiendo que algo invisible te observa desde las sombras de tu habitación? ¿Has notado cómo la paz ha abandonado tu hogar sin razón aparente? Cómo tus seres queridos se alejan, como enfermedades extrañas aparecen de la nada. No estás imaginando cosas. No estás perdiendo la cordura. Lo que estás experimentando es real. Tan real como el aire que respiras, y tiene un nombre. Se llama guerra espiritual. Pero en este preciso momento, millones de personas alrededor del mundo están siendo testigos de un cambio silencioso pero devastador en sus familias. Los hogares que antes se rozaban de armonía ahora están llenos de tensión. Los matrimonios que parecían sólidos se desmoronan sin explicación lógica. Los hijos que crecieron en ambientes de fe ahora rechazan todo lo sagrado. Y mientras tanto, el mundo entero, a través de sus películas, sus series, sus libros y su música, glorifica la oscuridad como si fuera algo poderoso, como si los demonios fueran invencibles, como si las fuerzas del mal tuvieran la última palabra. Pero permíteme decirte algo que cambiará completamente tu perspectiva. No existe demonio en el infierno, no existe espíritu maligno, no existe sombra tan profunda ni fuerza tan oscura que pueda resistir el poder del nombre de Jesucristo. Esto no es folclore religioso, no es superstición de personas ignorantes, no es un cuento inventado para controlar masas. Es la verdad más poderosa jamás revelada a la humanidad, una verdad respaldada por siglos de testimonios, una verdad que ha liberado a millones, una verdad que está disponible para ti ahora mismo. La batalla espiritual no es una metáfora bonita que usamos en las iglesias. Es una realidad tan tangible como la guerra física, solo que invisible a los ojos naturales. Tú la estás enfrentando en este momento, tal vez sin darse cuenta completamente. Cada vez que sientes ese miedo irracional, cada vez que la ira explota sin motivo en tu hogar, cada vez que la confusión reina donde antes había claridad, es el enemigo actuando. Pero escucha esto con toda tu atención, porque aquí está la diferencia entre vivir derrotado o caminar en victoria. Dios ya nos ha entregado las armas necesarias para expulsar todo poder demoníaco y recuperar nuestro hogar para su gloria. Esta no es una guerra que se lucha con puños o con violencia física. No puedes discutir con un demonio usando lógica humana. No puedes razonar con las tinieblas ofreciéndoles un compromiso. Pero cuando te paras sobre la autoridad de la palabra de Dios, cuando la proclamas con fe genuina, algo extraordinario sucede en el mundo espiritual. Los demonios tiemblan. Sí, has escuchado bien. Tiemblan. La Biblia lo dice claramente en Santiago 2:19. Los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen perfectamente quién es Jesús. Conocen el poder devastador de su sangre derramada en la cruz. Saben que no tienen absolutamente ninguna autoridad donde un hijo de Dios permanece firme en la fe. Entonces déjame hacerte algunas preguntas que podrían incomodarte, pero que necesitas responder con honestidad. ¿Qué hay realmente en tu hogar? No me refiero a los muebles o a la decoración. ¿Qué palabras se están hablando dentro de esas paredes? ¿Qué tipo de influencias has permitido entrar? ¿Qué programas de televisión se ven constantemente? ¿Qué música llena los espacios? ¿Qué conversaciones dominan la mesa familiar? ¿Estás dejando espacio, consciente o inconscientemente, para que el enemigo tenga un punto de apoyo? Si la respuesta a alguna de estas preguntas te inquieta, entonces ha llegado el momento crucial de tomar de nuevo el control. Es tiempo de ponerse de pie espiritualmente, declarar la guerra al enemigo y apropiarse de la victoria que Cristo ya ganó para ti hace 2000 años en la cruz del Calvario. No es una victoria que tienes que conseguir peleando. Es una victoria que ya está conseguida y que simplemente necesitas aplicar con fe. Hoy vamos a explorar profundamente 5 versículos bíblicos que funcionan como espadas espirituales, 5 escrituras que el diablo odia con toda su esencia, porque sabe que cuando un creyente las usa correctamente, su poder sobre esa vida se rompe completamente. Pero antes de sumergirnos en estas poderosas verdades, necesito que tomes una decisión personal. ¿Estás verdaderamente listo para pelear esta batalla? ¿Estás dispuesto a levantarte de la pasividad espiritual? ¿Estás preparado para echar fuera al enemigo de una vez por todas? Porque déjame asegurarte algo con absoluta certeza. Cuando la palabra de Dios se habla con fe auténtica, cuando el nombre de Jesús se proclama con la autoridad que Él nos delegó, los demonios no tienen otra opción más que huir despavoridos. No pueden quedarse, no pueden resistir, no pueden pelear contra esa autoridad. Tienen que irse.
No hay nada más poderoso en todo el universo creado que la palabra de Dios. Piensa en esto por un momento. Esa misma voz que en el principio dijo sí, la luz, y la luz fue. Esa voz que separó las aguas del Mar Rojo para que un pueblo escapara de la esclavitud. Esa voz que resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto y descomponiéndose en una tumba. Esa voz sigue viva, sigue activa, sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue hace miles de años. Y cuando esa palabra sale de tu boca con convicción, el infierno entero tiembla ante su poder. El problema que veo en muchos creyentes hoy es que viven como si no tuvieran poder alguno frente al enemigo. Caminan cabizbajos por la vida, cargados de temor constante, hundidos en ansiedad paralizante, atrapados en ciclos interminables de pecado y opresión. Pero esa no es la vida que Dios diseñó para ti. Esa no es la herencia que Cristo compró con su sangre. El enemigo quiere mantenerte en silencio porque sabe algo que muchos creyentes han olvidado. En el momento en que abres tu boca y proclamas las promesas de Dios con fe, su dominio sobre tu hogar se rompe instantáneamente. Mira el ejemplo perfecto de esto en la vida de Jesús mismo. Cuando estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, él no entró en debates filosóficos. No discutió teología con el diablo, simplemente habló la palabra. Escrito está fue su arma, y fíjate en esto. 3 veces lo intentó el enemigo usando diferentes tácticas, diferentes ángulos, diferentes seducciones. Y 3 veces fue derrotado rotundamente por la palabra. Si el mismo Hijo de Dios, quien podía haber usado cualquier otro método, eligió enfrentar al enemigo con las Escrituras, cuanto más nosotros necesitamos hacer lo mismo. Hay personas leyendo esto ahora mismo que han estado orando por un cambio en su hogar durante meses, tal vez años. Han estado clamando por paz, por restauración, por liberación de situaciones que parecen imposibles. Pero déjame hacerte una pregunta penetrante. ¿Qué estás hablando sobre tu casa? ¿Estás llenándola con el poder de la palabra de Dios o estás permitiendo que palabras de duda, de temor, de negatividad y de desesperanza echen raíces profundas? Pero escucha esto con toda claridad. Lo que declaras sobre tu hogar tiene poder creativo o destructivo. Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es poesía, es realidad espiritual. Puedes hablar vida sobre tu familia o puedes hablar muerte. Puedes llenar tu casa con la presencia de Dios o puedes abrirle la puerta al enemigo con tus propias palabras de incredulidad. Así que vuelvo a preguntarte con toda seriedad, ¿qué estás declarando? Cuando el enemigo susurra mentiras a tu mente diciendo que nunca cambiarás, que tu familia está perdida, que tu situación es irreversible, tú respondes con la verdad de Dios. Cuando el temor se asoma a la puerta de tu corazón, te paras firmemente sobre las promesas inquebrantables de Dios, porque cuando proclamas su palabra en voz alta, cuando la hablas con convicción sobre tu vida y tu familia, el enemigo no tiene ningún remedio excepto retroceder. Esta noche vamos a declarar juntos las escrituras que hacen huir a los demonios. Vamos a llenar nuestros hogares con la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos con fe genuina, te aseguro que las fortalezas mentales caerán, la oscuridad se disipará como niebla ante el sol y la libertad llegará como un río desbordante. Pero ahora escucha esto con toda tu atención. Satanás no le teme a tus opiniones personales, no él. Y asustan tus emociones fluctuantes. Ni siquiera le preocupa que asistas religiosamente a la iglesia cada domingo. Pero hay algo que verdaderamente lo aterroriza hasta la médula, la palabra de Dios. ¿Por qué le causa tanto terror? Porque esa palabra no es simplemente tinta impresa sobre papel, es vida pulsante, es poder concentrado, es un arma de guerra espiritual sin comparación. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Detente un momento y medita profundamente en eso. La Biblia no es un libro de historia antigua para estudiosos, no es una colección de buenos consejos morales. Es la voz misma de Dios escrita, preservada y entregada a nosotros. Y cuando la proclamas con fe, el cielo se mueve a tu favor y el infierno tiembla ante su poder. ¿Recuerdas lo que pasó en el Evangelio de Mateo cuando Jesús confrontó a los demonios que poseían a 2 hombres violentos? Esos espíritus inmundos le suplicaron desesperadamente: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nota algo crucial aquí. Ellos sabían perfectamente que su tiempo era limitado.
Sabían que no tenían ningún poder real frente a Jesús. Reconocían su completa derrota ante su presencia. Y escúchame con toda claridad. Ese mismo Jesús que hacía temblar a los demonios con su sola presencia, ese Jesús que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, es el mismo que vive dentro de ti si has nacido de nuevo. Su Espíritu Santo habita en tu interior. Su autoridad está disponible para ti. Su poder fluye a través de ti. En tu vida cuando caminas en obediencia. Pero entonces yo te pregunto algo que debería hacernos reflexionar profundamente. Si Satanás y sus demonios tiemblan ante la palabra de Dios, ¿por qué hay tantos creyentes que guardan silencio? ¿Por qué tantos cristianos viven derrotados cuando tienen en sus manos el arma más poderosa del universo? Algunos de ustedes, sé que esto va a resonar profundamente, están viviendo bajo opresión demoníaca real en su propio hogar y ni siquiera se han dado cuenta completamente de lo que está sucediendo. Hay una pesadez en el ambiente que no pueden explicar con palabras. Viven con tensiones constantes que estallan por las cosas más pequeñas. Hay un enojo que se enciende sin razón lógica. Una confusión mental que invade a toda la familia. Los hijos no encuentran descanso verdadero. Se rebelan contra toda autoridad. Tienen noches agitadas, pesadillas recurrentes, miedos irracionales. Y sin embargo, en lugar de pelear con las armas espirituales que Dios nos ha dado, están luchando con sus propias fuerzas humanas. Están tratando de resolver con psicología lo que es un problema espiritual. Están buscando respuestas médicas para lo que requiere liberación espiritual. Iglesia, familia de Dios, escúchame bien porque esto podría cambiar tu vida completamente. El diablo no huye porque te sientas mal, no se va porque llores mucho, no retrocede porque estés muy estresado. Él huye cuando se levanta la palabra de Dios con autoridad y fe. Cuando proclamas lo que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso no es solo un consejo bonito para decorar tarjetas cristianas. Es una orden directa del cielo que los demos. No están obligados a obedecer por ley espiritual. Ver cuando declaras lo que dice primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No estás simplemente repitiendo un versículo bonito. Estás recordándole a Satanás una verdad que él conoce pero espera que tú olvides. Su derrota ya fue sellada hace 2000 años en la cruz. Su sentencia final ya está escrita. Su tiempo está contado. Algunos han estado clamando desesperadamente por libertad durante meses o años. Pero el Señor te dice hoy con voz clara: ya te he dado el arma que necesitas. Úsala. Abre tu boca y habla mi palabra con fe. Camina por tu casa proclamando las escrituras sobre tu familia. Toma autoridad en mi nombre y verás cómo la oscuridad tiene que retroceder obligatoriamente. Satanás no teme a un cristiano calado que solo va a la iglesia los domingos, pero cuando un hijo de Dios toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando la empuna con fe y autoridad, el enemigo sabe con certeza que su tiempo en ese lugar se acabó. Ahora necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo opera el enemigo. Los demonios no entran a un hogar por accidente como turistas perdidos. No andan vagando sin rumbo buscando dónde quedarse casualmente. Ellos entran específicamente donde se les da permiso, donde encuentran una puerta abierta, donde hay una invitación consciente o inconsciente. Hay hogares que son vulnerables al ataque del enemigo y muchos creyentes sinceros ni siquiera se han dado cuenta de que dejaron puertas espirituales abiertas de par en par. No hablo de puertas físicas, hablo de puertas espirituales, puntos de acceso, brechas en la protección divina. El enemigo siempre anda como león rugiente buscando por dónde entrar, y si encuentra una abertura sin protección, no dudará ni un segundo en aprovecharla. Mira lo que ocurrió en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel todavía estaba esclavizado en Egipto. Dios les dio una instrucción muy específica antes de enviar la última plaga devastadora. Les ordenó que tomaran la sangre del cordero sacrificado y la pusieran sobre los postes de las puertas de sus casas. Éxodo 12:7 lo registra claramente. Cuando el ángel destructor pasó esa noche terrible por todo Egipto al ver la sangre del cordero en las puertas, pasaba de largo aquella casa. Los habitantes quedaban protegidos, pero imagina por un momento qué hubiera ocurrido si uno de ellos hubiera decidido ignorar esa instrucción divina, si hubiera pensado que era innecesaria o supersticiosa, si hubiera decidido no cubrir su casa con la sangre del cordero. El enemigo habría tenido acceso legal.
La protección no habría estado ahí. Las consecuencias habrían sido devastadoras. Y escucha esto con toda claridad. Lo mismo sucede hoy en el ámbito espiritual. Muchas personas están siendo oprimidas espiritualmente en sus hogares. Están experimentando ataques constantes porque no han cubierto su casa con el poder protector de Cristo. Han dejado puertas espirituales abiertas con compromisos que no agradan a Dios, con pecados ocultos que nunca han confesado, con prácticas que invitan a las tinieblas en lugar de a la luz. Algunos hogares son vulnerables específicamente por pecados no confesados que se han acumulado como basura espiritual. La palabra de Dios lo dice claramente en Efesios 4:27. No des lugar al día. El pecado sin confesar, sin arrepentimiento genuino, le da al enemigo un derecho legal para actuar. Por eso Jesús decía constantemente, arrepiéntete y no peques más. Él sabía que el pecado tolerado es como una invitación abierta para que el enemigo entre a destruir. Hay hogares que están bajo ataque severo por causa del temor crónico y la duda persistente, y necesito que entiendas algo crucial. El miedo no es solamente una emoción pasajera. El miedo puede convertirse en un espíritu que oprime. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice claramente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una de las armas favoritas de Satanás porque debilita tu fe sistemáticamente, te paraliza, te hace dudar de las promesas de Dios, te mantiene en un estado de ansiedad constante, y cuando el miedo domina un hogar, abre la puerta a otros espíritus relacionados, ansiedad, pánico, desesperación, depresión. Hay hogares que están en peligro espiritual por lo que se permite entrar a través de los medios de comunicación, el entretenimiento y los objetos que traen. Algunos creyentes sinceros creen ingenuamente que no importa lo que ven en televisión, lo que escuchan en su música, lo que leen en sus libros, los objetos que compran y colocan en sus casas. Pero escúchame con toda atención y sin juzgar. No puedes invitar conscientemente a las tinieblas a través del entretenimiento y esperar caminar en la luz de Dios. Si llenas tu hogar de películas que exaltan el ocultismo, de series que glorifican la brujería, de música que promueve la inmoralidad, de objetos relacionados con prácticas paganas o de la nueva era, estás literalmente sentando al enemigo en la sala de tu casa. Pero aquí está la gloriosa buena noticia que quiero que escuches con esperanza. No tienes que seguir viviendo así ni un día más. Hoy mismo puedes cerrar esa puerta espiritual. Puedes limpiar tu hogar de toda influencia oscura. Puedes declararlo un lugar santo donde solamente habita el Espíritu de Dios. Puedes caminar por cada habitación orando con autoridad. Puedes proclamar la palabra sobre cada espacio hasta que toda la oscuridad se vaya completamente. Algunos de ustedes se han estado preguntando durante meses o incluso años, ¿por qué hay tanto caos inexplicable en mi casa? ¿Por qué siento este peso espiritual tan fuerte cada vez que entro? ¿Por qué las cosas no mejoran a pesar de todos mis esfuerzos? Ha llegado el momento de recuperar tu territorio espiritual. Es hora de sacar todo aquello que está invitando al enemigo. Arrepiéntete genuinamente de todo lo que le haya dado acceso legal y declara con fe absoluta como lo hizo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora vamos a entrar en las 5 escrituras poderosas que el diablo odia con toda su esencia. La primera es segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay algo que a los demonios les encanta usar como puerta de entrada a tu vida y a tu hogar. El miedo. El miedo no es simplemente una emoción humana natural o una reacción química en el cerebro. El miedo, cuando se vuelve crónico y dominante, es un espíritu opresor. Y ese espíritu definitivamente no viene de Dios. Escúchame con toda claridad. Si el miedo ha invadido tu casa como una niebla tóxica, no viene de tu Padre Celestial. Ese temor paralizante que te visita cada noche cuando apagas las luces, esa ansiedad abrumadora que llena tu mente con escenarios catastróficos, esa preocupación constante que te paraliza y te impide avanzar, todo eso es un ataque directo del enemigo contra tu paz. Y si lo permites quedarse, si lo toleras como si fuera normal, si te acostumbras a vivir con ese peso, el echar a raíces cada vez más profundas. El miedo es fundamentalmente un mentiroso experto. El miedo te dice que no estás seguro cuando Dios promete protegerte. El miedo te susurra que estás completamente solo cuando Dios promete nunca dejarte. El miedo te grita que nada va a cambiar jamás cuando Dios es el Dios de milagros y transformación. Pero la palabra de Dios te dice la verdad inmutable que permanece para siempre. Él está contigo siempre hasta el fin del mundo. Ningún arma forjada contra ti prosperará.
Él te ha dado poder, no debilidad. El enemigo quiere que vivas asustado constantemente porque el miedo paraliza tu fe. Si logra mantenerte atrapado en el temor, te impedirá pararte firme en la autoridad espiritual que Dios ya te ha dado como hijo suyo. Pero escucha esta verdad liberadora hoy. El miedo no tiene ningún lugar legítimo en la vida de un hijo de Dios. Mira exactamente lo que dice ese versículo poderoso. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino viene de Dios. Entonces no tienes ninguna obligación de aceptarlo ni de vivir bajo su tiranía. Él te ha dado poder sobrenatural. No eres débil ni vulnerable. Tienes el poder del Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, habitando dentro de ti. Él te ha dado amor perfecto. Y la Biblia nos enseña en 1 de Juan 4:18 que el amor perfecto echa fuera el temor. El miedo no puede coexistir con el amor de Dios. Él te ha dado dominio propio. El miedo quiere traer confusión mental y caos emocional. Pero Dios te da claridad de pensamiento, paz sobrenatural y sabiduría divina. Algunos de ustedes han estado batallando con el temor irracional en su casa por demasiado tiempo. Han sido atormentados por pesadillas recurrentes que los dejan exhaustos. Sus hijos se despiertan gritando asustados en medio de la noche. Se siente una carga opresiva en el ambiente que todos perciben pero nadie menciona. Es tiempo de tomar autoridad espiritual sobre esa situación. Ponte de pie en tu casa como si estuvieras literalmente ante el trono del Dios Altísimo y proclama en voz alta con convicción absoluta lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Decláralo como quien conoce personalmente al Dios Todopoderoso y sabe en quién ha creído. Ved y con autoridad delegada por Cristo. Espíritu de temor, tú no vienes de mi Dios. No tienes ningún lugar legítimo en esta casa. Te rechazo completamente en el nombre poderoso de Jesús. Declaro con fe que este hogar está lleno del poder de Dios, del amor perfecto que viene del cielo y de una mente sana y firme en la verdad. Y mientras lo haces con fe genuina, observa cómo el enemigo huye despavorido, porque no puede resistir cuando un hijo de Dios se pone pie en fe verdadera. El miedo simplemente no puede permanecer donde hay fe activa. La oscuridad no puede resistir donde brilla la luz de Dios. Hoy el Señor te habla directamente a ti y te dice con voz firme pero amorosa: no temas. Permanece en mi poder, camina en mi amor perfecto. Mantén tu mente fija e inquebrantable, en mente en mis promesas. Y cuando obedeces esa voz divina, las cadenas del temor se rompen audiblemente en el mundo espiritual, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano inunda tu hogar como un río. La segunda escritura poderosa es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si hay una batalla real sobre tu casa en este momento, pero escúchame bien porque esto cambiará tu perspectiva completamente. El enemigo ya fue derrotado total y definitivamente en la cruz del Calvario. Este versículo no es solo una frase reconfortante para bordar en un cojín decorativo. Es una proclamación absoluta de victoria garantizada por Dios mismo. Pero el enemigo va a intentar levantar armas contra ti. 5. A buscar atacar tu hogar con confusión que nadie puede explicar. Con miedo que paraliza a toda la familia. Con enfermedades que los doctores no pueden diagnosticar correctamente. Con división que rompe relaciones que parecían inquebrantables. Con desaliento que roba toda esperanza. Pero escucha con toda atención esta verdad poderosa. Las armas pueden formarse. Los ataques pueden lanzarse, pero no tendrán éxito final. No prosperarán, no lograrán su objetivo destructivo. Eso significa con absoluta certeza que toda enfermedad que el enemigo intente traer a tu familia no prosperará en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor que busque establecerse en tu hogar no prosperará. Todo ataque coordinado contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu paz mental, contra tu estabilidad financiera, simplemente no prosperará. Porque puedes estar tan seguro, porque estás cubierto por el Señor Todopoderoso. Esta promesa inquebrantable es específicamente para ti si eres verdaderamente hijo de Dios. Esta es tu herencia espiritual comprada con la sangre preciosa de Cristo. Pero hay más poder concentrado en este versículo. No solo dice que las armas no prosperarán, también declara que toda lengua, toda voz, toda acusación que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. ¿Sabes exactamente por qué?
Porque el acusador principal, como lo llama Apocalipsis 12:10, es Satanás mismo. Él lanza mentiras venenosas día y noche. Susurra dudas paralizantes constantemente. Intenta hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte para vencer, que jamás serás completamente libre de tus ataduras, que tus oraciones no tienen ningún valor real ante Dios, que estás descalificado por tus fracasos pasados, pero que dice exactamente la palabra de Dios. Tú las condenarás. Eso significa concretamente que no debes quedarte en silencio pasivo ante las mentiras venenosas del enemigo. Debes abrir tu boca, debes hablar, debes declarar con autoridad delegada. Ver, Satanás, eres un mentiroso desde el principio. Ninguna arma que forjes contra mí prosperará jamás. Mi hogar está completamente cubierto por la sangre preciosa de Jesús. Mi familia le pertenece al Señor. Mis hijos están sellados con el Espíritu Santo. Mi matrimonio está protegido por pacto divino. Algunos de ustedes han estado bajo ataque espiritual severo durante meses o años y se han preguntado con desesperación: ¿cuándo terminará finalmente esta pesadilla? Esta noche puede ser la noche decisiva en que te pongas de pie sobre esta promesa inquebrantable. Esta puede ser la noche en que canceles toda asignación demoníaca contra tu casa. Esta puede ser la noche en que levantes tu voz con autoridad y digas con convicción absoluta: basta ya, hasta aquí llegaste, enemigo. Pero cuando proclamas Isaías 54:17 sobre tu hogar con fe genuina, el enemigo no tiene absolutamente ninguna opción excepto retroceder derrotado. Las flechas envenenadas que lanzo contra ti caerán al suelo sin fuerza. Las trampas elaboradas que preparo cuidadosamente no funcionarán. Los planes diabólicos que diseño se desharán como telaraña. No estás peleando para alcanzar la victoria como si fuera algo futuro incierto. Estás peleando desde la victoria ya conseguida en la cruz. La batalla decisiva ya fue ganada hace 2000 años. Mantente firme en esa verdad. Proclama esta palabra con convicción y observa cómo se deshacen todos los planes malignos del enemigo contra tu vida. La tercera escritura que necesitas grabar en tu corazón es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero escucha con toda atención porque esto es crucial. Este no es un consejo opcional o una sugerencia amable. Es una estrategia divina probada para obtener victoria garantizada sobre el enemigo. Muchos creyentes sinceros están bajo ataque constante porque no comprenden completamente esta verdad fundamental. Creen erróneamente que si ignoran al diablo, él eventualmente los dejará en paz. Piensan ingenuamente que si no hablan de guerra espiritual, el enemigo no los notará. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad basado en la palabra de Dios. Satanás no se va por accidente ni por casualidad. El güey específicamente cuando es resistido activamente con la autoridad de Cristo. Ahora déjame desglosar este versículo en sus dos partes esenciales. Primero dice: someteos a Dios. Aquí es exactamente donde muchos creyentes fallan rotundamente. Quieren tener autoridad para resistir al diablo, pero no quieren someterse completamente al señorío de Cristo. Quieren los beneficios del reino sin la obediencia al rey. Pero escúchame con toda seriedad. No puedes tener autoridad genuina sobre el enemigo si no estás viviendo bajo la autoridad total de Cristo. Déjame ilustrártelo con un ejemplo claro. Imagina a un oficial de policía intentando arrestar a un delincuente peligroso. Pero ese oficial mismo vive en completa rebeldía contra la ley que supuestamente representa. No tendría ninguna autoridad moral ni legal verdadera. Ver, exactamente lo mismo sucede en el mundo espiritual invisible. No puedes caminar en victoria consistente sobre Satanás si todavía vives apartado de Dios en áreas secretas de tu vida. Si todavía hay pecados que te niegas a abandonar. Si todavía hay compromisos que sabes que no agradan a Dios. Someterse a Dios significa rendirse completamente sin reservas. Significa alinear toda tu vida conscientemente con su voluntad revelada. Significa arrepentirte genuinamente del pecado que te asedia. Significa obedecer su palabra incluso cuando es incómodo. Significa vivir bajo su señorío absoluto en cada área de tu existencia. Una casa completamente rendida a Dios se convierte automáticamente en una fortaleza impenetrable de luz donde las tinieblas simplemente no pueden entrar ni permanecer. Y luego viene la segunda parte igualmente crucial. Resistid al diablo. Ver la palabra resistir en el idioma original es un término militar poderoso. No significa tolerar pasivamente. No significa ignorar esperanzadamente. Significa mantenerse firme como un soldado en posición de combate. Significa hacer frente valientemente. Significa luchar activamente usando las armas espirituales. Resistir al enemigo es rechazar audiblemente sus mentiras cada vez que las susurra.
Es negarse rotundamente a sus tentaciones seductoras. Es declarar la palabra de Dios directamente contra sus ataques. Cuando Jesús fue tentado brutalmente en el desierto durante 40 días, resistió a Satanás diciendo una y otra vez: escrito está, no negocio con el enemigo, no se rindió ante la presión. Hablo la verdad revelada y el enemigo tuvo que retirarse humillado. Vería ahora, mira cuidadosamente la promesa garantizada. Y huirá de vosotros. ¿Notaste la certeza absoluta? No dice quizá huirá o posiblemente se irá o con suerte retrocederá. Es una certeza garantizada por Dios mismo. Satanás es un enemigo completamente derrotado en la cruz. No tiene ninguna opción legal cuando un creyente genuino se para sobre la autoridad delegada de la palabra de Dios. Pero escucha esto con claridad. Si no resistes activamente, si no te mantienes firme conscientemente, si no usas la palabra como espada del Espíritu, el enemigo intentará quedarse y operar libremente. Algunos han estado librando batallas agotadoras por demasiado tiempo. Han sido acosados implacablemente por miedo paralizante, ansiedad abrumadora, división familiar y opresión mental en su hogar. Pero hoy Dios te entrega la llave maestra. Sométete completamente a Él sin reservas. Resiste al enemigo con la autoridad de Cristo. Y verás con pena en tus propios ojos como el diablo huye despavorido de tu presencia. Es hora de tomar tu posición como hijo del rey. Es momento de dejar de tolerar pasivamente los ataques incesantes del adversario. Es momento de levantarte en fe activa y declarar con autoridad: pero estoy completamente cubierto por la sangre preciosa de Jesús. Esta casa le pertenece absolutamente al Señor. Satanás, no tienes ninguna autoridad aquí. En el nombre todopoderoso de Jesús, vete ahora mismo. Y cuando lo hagas con fe genuina respaldada por obediencia, el enemigo huirá. La oscuridad opresiva se disipará y la presencia poderosa de Dios llenará cada rincón de tu casa. Ver la cuarta escritura es el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocar a tu morada. Pero escucha lo que te digo con toda seriedad. Cuando tu hogar está genuinamente cubierto por Dios, ningún demonio puede traspasar esa cobertura divina. Esta es una promesa extraordinariamente poderosa. Es una promesa sagrada e inquebrantable. Es tan firme como la palabra eterna de Dios. Cuando habitas conscientemente bajo la sombra protectora del Altísimo, tu hogar queda completamente resguardado. Pero escúchame bien, porque esto es crucial. Esta promesa gloriosa no es para absolutamente todo el mundo indiscriminadamente. Es específicamente para aquellos que viven intencionalmente en el lugar secreto del Altísimo, como nos enseña claramente el inicio del Salmo 91. Es para los que no solo claman desesperadamente a Dios cuando están en problemas graves, sino que caminan con Él fielmente cada día de su vida. Es para quienes hacen del Señor su morada constante y permanente. Quienes confían inquebrantablemente en su nombre poderoso. Quienes proclaman con convicción profunda: Jehová es mi esperanza firme y mi castillo impenetrable. Cuando haces de Dios tu refugio verdadero y constante, ningún mal puede cruzar la puerta de tu casa. Eso significa concretamente que ningún ataque coordinado del enemigo puede prosperar. Ningún espíritu de temor paralizante puede establecerse. Ninguna angustia abrumadora puede dominar. Ninguna hechicería dirigida contra ti puede funcionar. Ninguna peste física puede tocar a tu familia. Ninguna enfermedad misteriosa puede echar raíces profundas. Ninguna maldición generacional puede continuar operando. Hay quienes me están escuchando en este momento y han sentido inequívocamente una oscuridad opresiva en su casa. Han percibido una presión espiritual que casi pueden tocar. Un ambiente extraño que todos sienten pero nadie se atreve a mencionar. Una inquietud inexplicable que roba la paz. Es hora de aplicar la palabra poderosa del Señor con absoluta firmeza. Camina físicamente por tu casa, habitación por habitación, declarando en voz alta: no me sobrevendrá ningún mal, ninguna plaga tocará mi morada. Esta casa está cubierta por el Salmo 91. Así como hace miles de años en Egipto los israelitas marcaron sus puertas con la sangre del Cordero Pascual y el destructor no pudo entrar, como leemos en Éxodo 12:23. Hoy la sangre preciosa de Jesús es tu cobertura inquebrantable. Su palabra revelada es tu escudo impenetrable. El Salmo 91 es tu declaración personal de protección divina. Si has estado enfrentando ataques espirituales persistentes en tu hogar durante semanas, meses o años, ha llegado el momento decisivo de tomar la autoridad que Cristo te delegó. Ora específicamente por tus puertas físicas, por tus ventanas, por cada habitación de tu casa.
Proclama el versículo 10 del Salmo 91 sobre cada miembro de tu familia individualmente. Dile al enemigo con autoridad delegada: no tienes ningún lugar legítimo aquí. Esta familia está bajo el pacto de protección divina. Y cuando lo hagas con fe genuina respaldada por obediencia, todo espíritu inmundo tendrá que salir. Toda fuerza demoníaca perderá su poder. Toda obra de las tinieblas será desmantelada. Tu casa le pertenece completamente al Señor. Y cuando Dios habita verdaderamente en tu hogar, el mal simplemente no puede quedarse ni operar. La quinta y última escritura es Lucas 10:19. Y aquí os doy potestad de holar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escúchame bien en este día, porque esto podría revolucionar completamente tu vida espiritual. Tú no estás débil ni indefenso. No estás sin poder ni vulnerable. Si estás genuinamente en Cristo, se te ha otorgado autoridad sobrenatural sobre toda fuerza del enemigo sin excepción. ¿Sabes exactamente lo que eso significa en términos prácticos? No es solo una frase teológica alentadora para sermones dominicales. Es una proclamación literal de guerra espiritual. Jesús mismo les dio autoridad delegada a sus seguidores sobre el adversario derrotado. Eso significa concretamente que no tienes que vivir ni un día más con miedo paralizante. No tienes que tolerar pasivamente la actividad demoníaca en tu hogar. No tienes que cargar indefinidamente con el peso abrumador de los ataques del enemigo. El enemigo desesperadamente quiere hacerte creer la mentira de que no puedes hacer absolutamente nada, que estás completamente indefenso ante sus ataques, que eres una víctima impotente de las circunstancias espirituales. Pero escúchame con toda atención. Satanás es un mentiroso profesional desde el principio. La Biblia declara inequívocamente que se te ha dado poder sobrenatural para pisotear las obras del diablo, no para huir cobardemente de ellas, no para esconderte aterrorizado, sino para vencerlas completamente bajo tus pies con la autoridad de Cristo. Algunos han estado experimentando opresión severa en su hogar durante demasiado tiempo. Perturbaciones extrañas que no pueden explicar, pesadillas recurrentes que atormentan, tensión constante sin causa aparente, confusión mental que nubla el juicio, miedo irracional que paraliza, pero no tienes ninguna obligación de vivir así ni un minuto más. Tienes la autoridad delegada por Cristo para ponerte de pie espiritualmente y ordenar con voz firme que todo espíritu maligno se vaya inmediatamente en el nombre poderoso de Jesús. Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Los demonios no obedecen emociones humanas fluctuantes. No responden al temor ni a la desesperación. No retroceden porque llores mucho. Responden exclusivamente a la autoridad del nombre de Jesús proclamado con fe genuina por un creyente que conoce su posición en Cristo. Cuando Jesús caminó por esta tierra durante su ministerio terrenal, los demonios literalmente temblaban ante su sola presencia. Le rogaban desesperadamente que no los atormentara. Le suplicaban que no los enviara al abismo antes de tiempo. Y ahora escucha esto que cambiará todo. Ese mismo Jesús todopoderoso vive dentro de ti por medio del Espíritu. Tu santo brezo significa concretamente que cuando tú le ordenas al enemigo con la autoridad de Cristo que se vaya, él no tiene ninguna opción legal. Debe huir obligatoriamente. Pero escucha bien esta parte crucial. La autoridad debe ejercerse activamente. Si un oficial de policía no hace valer la ley que representa, los criminales hacen exactamente lo que quieren sin consecuencias. Así también funciona en el reino espiritual. Si un creyente genuino no utiliza activamente la autoridad que Cristo le delegó, el enemigo intentará operar con libertad relativa aprovechando la pasividad. Pero hoy Dios te está diciendo con voz clara: toma autoridad sobre tu casa ahora mismo. Camina físicamente por cada habitación y declara en voz alta: he recibido poder sobrenatural sobre toda fuerza del enemigo, todo espíritu inmundo fuera, toda fuerza de las tinieblas fuera, en el nombre todopoderoso de Jesús. Provee tu hogar con aceite si es posible. Cubre a tu familia completamente en oración específica y mantente absolutamente firme sobre Lucas 10:19. Porque cuando sabes con certeza quién eres en Cristo, cuando entiendes la autoridad que te ha sido delegada, el enemigo pierde completamente su poder intimidatorio sobre tu vida. Pero escúchame bien ahora. Tú no tienes que permitir que los demonios tengan ningún acceso a tu hogar. Tienes el poder delegado para cerrarles toda puerta de entrada. Mateo 18:18 dice claramente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Pero esto no es poesía religiosa bonita. Es una ley espiritual establecida por el mismo Cristo. Jesús nos enseña directamente que se nos ha dado autoridad para atar las fuerzas demoníacas de las tinieblas y desatar simultáneamente el poder ilimitado del cielo en nuestro hogar. Eso significa específicamente que puedes atar con palabras de autoridad toda fuerza demoníaca que quiera atacar a tu familia. Puedes atar el espíritu de temor paralizante. Puedes atar el espíritu de depresión aplastante. Puedes atar el espíritu de confusión mental. Puedes atar el espíritu de división familiar. Puedes frustrar completamente los planes elaborados del enemigo antes de que siquiera se manifiesten visiblemente. Y no solo eso. También puedes desatar activamente el poder de Dios en tu casa. Desatar paz sobrenatural que sobrepasa entendimiento. Desatar gozo inexplicable en medio de circunstancias difíciles. Desatar protección divina sobre cada miembro. Desatar sanidad física y emocional. Desatar la presencia misma del Señor que llena cada espacio. Pero presta mucha atención a esto. Atar y desatar requiere específicamente de tu voz audible. No basta con pensarlo mentalmente. No es suficiente con desearlo en silencio. Hay que proclamarlo en voz alta con autoridad y convicción. Son muchos los que han estado tolerando por demasiado tiempo actividad demoníaca clara en su hogar. Perturbaciones extrañas que ocurren repetidamente. Pesadillas que atormentan a los niños. Tensión inexplicable que todos sienten. Una pesadez espiritual que pesa sobre el ambiente. Pero lo has sentido claramente, lo has percibido. Pero no te has levantado activamente a enfrentarlo con las armas espirituales. Es hora de abrir tu boca y ejercer la autoridad que Cristo te delegó. Camina determinadamente por tu casa y proclama con voz firme: en el nombre todopoderoso de Jesús, ato completamente todo espíritu impuro en este hogar. Ato el miedo, ato la confusión, ato la división, ato todo lo que no viene directamente de Dios. Y ahora desato la presencia poderosa del Espíritu Santo. Desato la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. Desato el poder del cielo sobre este lugar. Esta casa está sellada con la sangre de Cristo. Y cuando lo hagas con fe genuina respaldada por una vida de obediencia, el ambiente cambiará perceptiblemente. Las tinieblas opresivas huirán despavoridas. Y la presencia tangible de Dios llenará tu casa de una manera que todos podrán sentir. Mateo 18:18 es tu llave espiritual maestra. Úsala consistentemente para cerrar toda puerta al diablo y abrir de par en par las ventanas del cielo sobre tu hogar. Pero escúchame bien, hermano, hermana. Tu lucha verdadera no es contra las personas que te rodean. No es contra tu cónyuge que te frustra, ni contra tus hijos que te desobedecen, ni contra tus compañeros de trabajo que te irritan, ni contra tus vecinos que te molestan. La verdadera batalla se libra en un plano mucho más profundo que no puedes ver con ojos naturales, en el mundo espiritual invisible. Efesios 6:12 nos revela esta verdad con absoluta claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje es absolutamente clave porque desenmascara completamente la estrategia engañosa del enemigo. Satanás desesperadamente quiere que tú te distraigas con lo visible, que pienses que tus problemas son meramente circunstanciales, que las dificultades constantes en tu hogar son simplemente casualidades desafortunadas o resultado natural del carácter humano. Pero la palabra de Dios nos abre los ojos espirituales. Estamos enfrentando una batalla espiritual real, aunque invisible. Algunos de ustedes han estado viviendo en medio de conflictos constantes e inexplicables en su casa. Discusiones que estallan por nada. División donde antes había unidad. Malos entendidos que se multiplican. Y quizás has pensado sinceramente que son simplemente diferencias normales de personalidad o etapas difíciles de la vida. Pero va mucho más allá de lo superficial. El enemigo siembra deliberadamente contienda y división porque sabe algo crucial. Un hogar dividido contra sí mismo no puede permanecer en pie. En Marcos 3:25 Jesús lo dijo claramente. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hay quienes están librando batallas agotadoras contra ansiedad paralizante, depresión aplastante y opresión mental constante dentro del hogar. Has intentado desesperadamente de todo: libros de autoayuda que prometen soluciones, consejería profesional que ayuda temporalmente, medicamentos que controlan síntomas, pero nada parece funcionar permanentemente. ¿Ver por qué?
Porque esta lucha específica no se gana con armas meramente humanas por más sofisticadas que sean. Es una batalla espiritual que requiere obligatoriamente armas espirituales divinamente poderosas. Efesios 6:12 es un llamado urgente a despertar, a reconocer que lo que estás enfrentando no es un problema psicológico común. Es un ataque espiritual coordinado. Y si la batalla es genuinamente espiritual, entonces debes luchar necesariamente con armas que vienen directamente de Dios, la palabra viva de Dios. Declara las escrituras audiblemente en tu casa. Proclama las promesas inquebrantables que el Señor te ha dado. La oración persistente. Ora sin cesar. Intercede específicamente por cada miembro de tu familia. El ayuno intencional. Rompe ataduras espirituales que no ceden con solo oración. La sangre de Cristo. Cúbrete conscientemente con ella. Cubre tu casa, tu familia, cada rincón de tu vida con ese poder inigualable. Brilla el nombre de Jesús. Oh, cuánta autoridad absoluta hay en ese nombre glorioso. Los demonios tiemblan incontrolablemente cuando se pronuncia con fe genuina por un creyente que conoce su autoridad. Este versículo no está aquí para asustarte ni paralizarte. Está aquí para equiparte completamente. Dios no te ha dejado indefenso ni vulnerable. Unos versos más adelante te entrega toda la armadura espiritual completa. Efesios 6:13-18. Eso significa concretamente que no estás peleando desesperadamente para obtener la victoria como si fuera incierta. Estás peleando desde la victoria ya conseguida en la cruz. Así que hoy párate absolutamente firme y declara con convicción: veo claramente quién es el verdadero enemigo. No estoy peleando contra personas de carne y hueso. Estoy enfrentando fuerzas espirituales de maldad, y en el nombre todopoderoso de Jesús ya he vencido. Cuando entiendes profundamente Efesios 6:12, dejas de malgastar tus fuerzas limitadas en peleas equivocadas. Ya no discutes inútilmente, ya no te frustras en vano. Comienzas a orar con autoridad, a declarar verdades bíblicas, a pararte firmemente sobre la fe. Y es allí precisamente cuando el enemigo pierde todo su poder sobre tu vida y tu hogar. Amado hermano, amada hermana, la batalla es absolutamente real, pero la victoria también es completamente real y ya está asegurada. El enemigo querrá traer miedo paralizante, confusión mental y tinieblas opresivas sobre tu hogar. Pero tú tienes la espada de espíritu, que es la palabra viva de Dios. Esa palabra corta toda mentira, destruye todo ataque y derriba toda fortaleza del infierno mismo. Estos versículos poderosos que hemos explorado no son solo letras impresas sobre una página antigua. Son armas espirituales cargadas de poder divino. Son llaves celestiales que abren el poder ilimitado del cielo y cierran simultáneamente toda puerta al enemigo. Segunda de Timoteo 1:7 declara que el temor no tiene ningún lugar legítimo en tu casa. Dios te ha dado poder sobrenatural, amor perfecto y dominio propio. Isaías 54:17 asegura que ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Cada ataque ya está derrotado antes de llegar. Santiago 4:7 promete que cuando resistes al diablo, él huye obligatoriamente. Salmo 91:10 declara que ningún mal llegará a tu morada protegida. Lucas 10:19 afirma que tienes autoridad delegada sobre toda fuerza del enemigo. Mateo 18:18 te da poder para atar lo malo y desatar lo bueno. Pero escucha esto con toda claridad: estas promesas gloriosas solo se activan cuando las usas con fe. El diablo no ti. Teme una Biblia cerrada acumulando polvo en tu estantería. Teme una Biblia que se declara audiblemente con fe genuina por un creyente que conoce su autoridad. Es hora de levantarte del lugar de derrota. Es hora de tomar tu posición como hijo del rey. Camina determinadamente por tu casa. Declara estas escrituras en cada habitación. Unge las puertas si es posible. Ora específicamente por tus hijos, nombrándolos uno por uno. Recupera la atmósfera espiritual de tu hogar que el enemigo ha contaminado. Dilo en voz alta con convicción absoluta: yo y mi casa serviremos al Señor. Esta decisión es final e irreversible. El enemigo no tiene ninguna autoridad legítima en un hogar genuinamente cubierto por la palabra de Dios y habitado por su presencia. Pero esta noche sale a tu casa con victoria total. Expulsa definitivamente al diablo y permite que la presencia gloriosa del Señor llene cada habitación con paz sobrenatural, con poder transformador y con protección divina inquebrantable. Todo en el nombre todopoderoso de Jesús, quien venció y te dio la victoria.